En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ya llegando al término de nuestros ejercicios y hoy quería proponeros que meditáramos la pasión del Señor, que actualizaremos en esta Semana Santa y que constituye el centro de nuestra fe. Es la expresión máxima del amor de Dios por nosotros y es cuando se obró el misterio de la redención, que Cristo entregó la vida por nosotros para que nosotros pudiéramos liberarnos de nuestros pecados y gozar eternamente del cielo. Y podríamos acercarnos a la pasión del Señor pidiéndole a Dios la gracia que San Ignacio nos aconseja que demandemos, que es dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. En el fondo, con esta petición, lo que le estamos pidiendo al Señor es que nos permita compadecer con Él, que significa permanecer a su lado en sus padecimientos, sintonizar tan plenamente con Él que todo lo suyo también nos afecte a nosotros. Hay muchas formas de hacer esta meditación y voy a sugeriros un par de ellas, o tres. La primera sería que tomarais un Vía Crucis. Podéis encontrarlo seguramente en internet. Hay muchos textos muy bonitos que pueden ayudarnos a contemplar la pasión del Señor con esas 14 estaciones que tradicionalmente medita la Iglesia. Una segunda forma sería tomar uno de los evangelios y recorrer los sucesos más relevantes de la pasión del Señor. El encuentro de Jesús con Judas en el huerto de los Olivos cuando le traiciona, y después el proceso judío con Anás, Caifás, el proceso romano con Pilatos, la flagelación, los soldados, Jesús cargando con la cruz. Puede uno ir siguiendo alguno de los evangelios e ir leyendo la pasión despacio y con devoción, tratando así de conocer cómo es el corazón del Señor, cómo son sus sentimientos y actitudes, y tratando de compartir con Él sus padecimientos. Y una tercera forma de meditar la pasión, además de rezando el Vía Crucis o leyendo alguno de los evangelios, es la que ahora os propongo, que es la de repasar las 7 palabras, que en realidad son 7 frases, que Jesús dice en la cruz. Esta es una forma ya también muy conocida de meditar la pasión, lo que se ha llamado el sermón de las 7 palabras en muchos lugares. No hay un solo evangelio que reúna estas 7 frases del Señor, pero tomando de este evangelio y de este otro y de este otro y de este otro, al final sí reunimos las 7 frases que son como el testamento del Señor antes de morir en la cruz. Y esto es lo que voy a proponeros ahora. La primera de las frases que nos dice el Señor en la cruz, que tenemos en Lucas 23, 34, es una frase dirigida a Dios Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En varias ocasiones en estos ejercicios os he dicho que el Señor nos mira con amor y que el amor hace que uno dirija esa mirada hacia los demás con indulgencia y con benevolencia. Pues esto mismo vemos de nuevo en Jesús crucificado. Reza a Dios Padre y reza por nosotros, por quienes le están crucificando, por quienes le han hecho daño y le han procesado de una manera cruel e injusta. Y en lugar de reclamar una venganza, o en lugar de pedir que se haga una justicia y que los culpables sean castigados, lo que hace es atenuar
o casi disculpar nuestros pecados. Perdónales porque no saben lo que hacen. Es impresionante, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos muy bien que en nuestros pecados ha habido una libertad y una conciencia de lo que hacíamos. Y sin embargo el Señor es tan bueno que quiere pensar que si le hemos ofendido es seguramente porque no sabemos a quién ofendemos con nuestros pecados o porque no sabemos la gravedad de lo que hacemos cuando disgustamos a Dios. Lo cierto es que en ese monte Calvario hay 3 personas crucificadas, Jesús y a su lado 2 ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y esta frase que dice el Señor debió impresionar a uno de los 2. ¿Cómo? Que en este trance de la muerte, que estando a punto de fallecer, todavía este hombre está pidiendo a Dios que perdone a quienes le hacen esto. Y le debió ser muy sorprendente para él. Una persona acostumbrada seguramente a cometer delitos, a huir de la justicia y con picardía seguramente a esconder las cosas que había hecho hasta entonces. Pero a este ladrón le va a llegar la luz de la fe. Y fijaos que le va a llegar no en el momento más fácil de su vida, no porque se retirara unos meses en un monasterio, sino precisamente en el momento de mayor sufrimiento y de dolor, que es cuando está muriendo también crucificado. Queda impresionado ante Jesús y queda sorprendido del amor del Señor en este momento. Y seguramente se pensó, ¿cómo perdónales? Pero es que pueden ser perdonadas todas las cosas que he hecho en mi vida. ¿Es que puede ser perdonada todavía mi vida criminal? Y es impresionante que su vida de pecado da paso al reconocimiento de su culpa y a una sumisión y aceptación de Jesús como Salvador. Si nos fijamos, no es que este ladrón haya hecho un examen de conciencia pormenorizado de su vida, sino que ha visto a Jesús crucificado y ha mirado el amor que tiene el Señor, la paciencia con la que padece sus tormentos y la benevolencia con la que, en medio de tantos sufrimientos, quiere pedir perdón para quienes obran de ese modo con él. Y va a suceder una cosa impresionante en la cruz, y es que Jesús, que ha sido abandonado por sus propios amigos y apóstoles, va a tener el consuelo, además de la cercanía de la Virgen y de San Juan, de hacer un amigo nuevo, que es este ladrón crucificado a su lado. Los apóstoles han desaparecido, menos San Juan, y en cambio un ladrón, de quien lo lógico era esperar que muriera como vivió, va a terminar siendo un consuelo para él. Para este ladrón, lo verdaderamente misterioso no es sufrir él en la cruz, porque él se da cuenta de que lo ha merecido, que en el fondo hizo muchas cosas a lo largo de su vida que tenían como consecuencia eso, que antes o después sería arrestado y castigado. Para él lo sorprendente no es verse a sí mismo sufriendo, sino ver sufrir a Jesús, a Jesucristo. Esto le impresiona. Pero qué mal habrá hecho este, pensaría en su interior. Y está abrumado ante el sufrimiento de Jesucristo. Hay en esta actitud del ladrón una profunda nobleza. Y es un signo impresionante de los hombres que tienen un corazón limpio, ¿verdad? Cuando uno deja de preocuparse por sus propios sufrimientos, cuando uno deja de preguntarse ¿por qué tengo yo que pasarlo mal? Y lo que le abruma es ver a Jesús crucificado. ¿Por qué tienes que pasarlo mal tú? ¿Por qué tienes que sufrir tú, Señor? Si tú no has hecho nada malo,
si tú tienes un corazón ilimitadamente bueno, eres bueno siempre y con todos. Podemos aprender muchísimo, ¿verdad?, de este ladrón, que mirando a Jesús uno se convierte y que convirtiéndose uno ve perdonados sus pecados, como le sucederá ahora en unos instantes a este ladrón, y deja uno de preocuparse de sí mismo y de sus propios sufrimientos para levantar la mirada ante Jesucristo. Se da uno cuenta de que está sucediendo algo que es mucho más importante que el hecho de que yo lo esté pasando mal. Y es que todo un Dios se ha hecho hombre por mí y está entregando la vida en la cruz por mi salvación. Su compañero no reaccionó del mismo modo, sino que aun teniendo a su lado a Jesucristo, se cerró ante la luz. Y su grito es un grito de rabia: bájate de la cruz, bájanos a nosotros de aquí. Y se obstina en rechazar el perdón de Dios. Y esto es dramático porque quizá aquellos dos jóvenes llevaban muchos años juntos y habrían sido compañeros y compinches, con complicidad de sus delitos. Pero ahora se van a separar. Y ahora cada uno de los dos toma un destino que lo será ya para siempre. Ante ellos se abre un abismo, porque hay uno que se deja curar y perdonar y que acoge el amor de Dios, y otro que lo rechaza hasta el final y que se obstina en rechazar la luz, el amor de Jesucristo. Yo creo que esto también puede hacernos pensar, ¿verdad? Jesucristo es aquel ante quien cada uno tomamos postura en la vida. Ya se lo había anunciado a la Virgen y a San José el anciano Simeón en el templo cuando fue presentado el niño. Este será una bandera discutida, le dijo Simeón. Aclarará la actitud de muchos corazones. Está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. ¿Y qué significaba eso? Que Cristo se alza ante la historia como un estandarte, como una bandera, ante la cual no es posible permanecer siempre indiferentes, sino que uno tiene que tomar postura y ponerse de su lado para acoger su amor o rechazarle y darle la espalda. Ninguno de nosotros nos vemos, ¿verdad?, en esta situación tan dramática como los ladrones, pero todos nosotros antes o después tomamos una postura ante el Señor y le decimos al Señor: perdón por mis culpas, perdona mi vida anterior, o le decimos al Señor: no me interesa tu perdón, tu gracia y tu amor. Lo cierto es que cuando este ladrón está convirtiéndose, el que se ha dejado sorprender por el amor de Dios, le dice a Jesús esta frase: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La petición es finísima. No le está pidiendo a Jesús: bájame de la cruz, quítame estos padecimientos, sino que acepta su sufrimiento, reconoce que Jesús es un rey, y por eso le dice: cuando llegues a tu reino, y le pide simplemente: acuérdate de mí. Que es como decirle al Señor: yo sé que tú eres rey, yo sé que yo no merezco estar en tu reino, pero ha sido tan impresionante para mí conocerte aquí, que si no me olvidas, con eso tengo suficiente. Que si no me olvidas, con eso soy feliz. Y al Señor le impresiona esta petición del ladrón. Le sorprende su humildad y le sorprende la aceptación que ha hecho este ladrón, pues de la pena que se le ha impuesto de morir crucificado. Y le sorprende la fe con la que le mira a Jesús y con la que sabe que va a tener un reino. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esta es la segunda de las palabras del Señor en la cruz que tenemos en Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es estar con Jesucristo. El paraíso es el cielo. Y le dice el Señor que ese mismo día, hoy, iba a estar con él. De modo que este ladrón está ya sufriendo su propio purgatorio y el Señor le está prometiendo que enseguida, en un momento, en unas horas, iba ya a gozar eternamente del cielo. Esto también me parece que nos ayuda, ¿verdad? Para llegar al cielo hay que ser muy santo. En el cielo solo están los santos. Y por eso o uno se santifica en esta vida o uno necesita mucho tiempo de purgatorio para ir sanando todo lo que hay en nosotros de imperfecciones, de orgullo, de egoísmo, de ambición, de envidia. El buen ladrón aprovechó aquel sufrimiento de la cruz para aceptarlo, ofrecerlo y sanarse interiormente con el amor de Jesucristo, padeciendo ya en esta vida su propio purgatorio. Y nos ofrece un camino precioso para imitar. A todos nos llegan dificultades en la vida. Hombre, no ser crucificados en el Gólgota. Eso, pues si Dios quiere, no nos sucederá a ninguno, ¿verdad? Pero sí contrariedades, dificultades, sufrimientos, enfermedades, fracasos personales, disgustos. Y cuando llega todo eso hay dos opciones, como los dos ladrones del Calvario. O rebelarse con indignación y con rabia, o aceptar y ofrecer todo eso. Y entender que si el Señor lo permite para mí, puede ser providencial y que puede ser que ya el Señor me esté permitiendo ir adelantando, si se puede expresar de esa manera, el purgatorio en esta vida. Es decir, que nada sobra y que todo lo que podemos pasar en esta vida, aceptado y ofrecido con amor, tiene un valor inmenso. Jesús había hablado en algunas parábolas de cómo en el reino de los cielos, habría algunos obreros que recibirían su recompensa, su premio, aunque habían comenzado a trabajar al final del día. Y sin embargo recibirían la misma paga. Bueno, pues este ladrón es uno de esos obreros que recibe su premio aunque solo haya estado unos segundos en la viña del Señor. Pero es un viñador de la viña del Señor y es uno de los salvados, a quien la Iglesia reconoce como santo, San Dimas. Ahora, también llama la atención que el Señor no les baja de la cruz a ninguno de estos dos ladrones. Y esto nos ayuda a distinguir dos conceptos que pueden parecer parecidos, pero que en realidad son distintos. Jesús le da a este ladrón arrepentido la salvación eterna, pero no le quita sus sufrimientos corporales. No es lo mismo la salvación de las almas, la salvación eterna, que la liberación de todas las dificultades y de todos los sufrimientos de esta vida. La Iglesia hace mucho en el mundo por favorecer unas condiciones de vida justas, por acompañar a los enfermos, por hacer que las relaciones también laborales respondan a un patrón de solidaridad de unos con otros y de ética empresarial. Pero la misión de Cristo en el mundo no es principalmente esa liberación humana, sino que es la salvación eterna de las almas. Y esto es muy bueno que lo recordemos, ¿verdad? Que la Iglesia no está llamada a ser una ONG, que construye pozos, que levanta escuelas y a quien solamente le importan los sufrimientos temporales o las dificultades terrenas de las personas, sino que el mismo Jesucristo, en el trance de morir en la cruz, dejó muy claro, diciéndole al buen ladrón esto: hoy estarás conmigo en el paraíso, que importa mucho más llegar al cielo que verse libre de los sufrimientos en esta vida, y que en el fondo la misión que él ha venido a cumplir
a este mundo de parte del Padre es una misión trascendente, no es una misión inmanente de asuntos de aquí, las fábricas, los hospitales, los pozos, los suministros, sino que es una misión que hace referencia al corazón de las personas y a nuestro destino en la eternidad. Después de esta conversación del Señor con aquel joven que se convierte, seguramente en el Calvario mucha gente comienza a cansarse, incluso a aburrirse, perdonadme la expresión, pero ya no hay mucho que ver en ese día, y mucha gente atraída por el espectáculo macabro de ver morir a 3 personas, cuando ya los ve crucificados, pues se termina retirando. Y hay un ambiente de tristeza en el Monte Calvario, y probablemente mucha gente se retira a casa abrumados por el peso pues de ver sufrir al Señor, y abrumados también por el remordimiento de la injusticia grande que se está cometiendo. Pero el Señor no vive esos momentos como una injusticia grave que Él estuviera padeciendo de forma injusta, sino que lo vive con amor redentor. Y en medio de esa tristeza grande y del abandono de todos, sin consuelos humanos, en una soledad casi completa, Él acepta su cruz y ofrece sus sufrimientos con amor. La tercera palabra que dirige el Señor es a San Juan y a la Virgen. Y es que lo vemos en Juan 19, 26 y 27, le dice a Juan: mira, es tu madre, mira, es tu hijo, le dice a María. Algunos evangelios traducen: mujer, he ahí, hijo, he ahí. A propósito de este texto, un escritor de la antigüedad que se llamaba Orígenes nos refiere una cuestión que es hermosísima y que me parece que nos puede ayudar a entender este diálogo. Él nos dice que en aquella época, en Palestina, las matronas, cuando asistían a un parto, a un alumbramiento, solían tomar al niño en los brazos y, después de lavarlo, presentarlo a su madre con esa expresión: mira, es tu hijo. Y al niño le decían, señalando a la madre, a la parturienta: mira, es tu madre. Y Orígenes nos ayuda a entender que es eso lo que está sucediendo en el Calvario, que en la cruz está ocurriendo un alumbramiento, un parto, el parto de una nueva humanidad que nace de la sangre redentora de Cristo, el parto que da luz a la Iglesia, que nace de la entrega del Señor por nuestra salvación. Si Adán y Eva fueron los primeros en venir a este mundo, el hombre viejo, Cristo es el hombre nuevo, el que da origen a una nueva forma de ser y de vivir, el que da origen a una nueva civilización, que es la civilización del amor, a una era nueva en la historia de la humanidad y del mundo, la historia de las personas redimidas por el amor y la sangre de Jesucristo. Qué impresionante es esto. Si atendemos a esta indicación de Orígenes, esta conversación que está teniendo el Señor con la Virgen y con San Juan tiene muchísima trascendencia. No se trata simplemente de una conversación personal en la que Jesús se preocupa de su madre y de que no quede sola después de su muerte. Pensad que ya ha fallecido San José, ella no tiene ningún otro hijo, y ahora, perdiendo a Jesús, se quedaría completamente sola en la vida. Pero Orígenes nos ayuda a entender que Jesús no está resolviendo un asunto personal. Madre, quédate con Juan. Juan, ocúpate de María. No. El diálogo que están teniendo tiene una trascendencia todavía muy superior a este asunto personal o familiar que el Señor quiere dejar resuelto.
Este diálogo es en el fondo el inicio de la Iglesia y por eso el Señor la llama con este nombre, mujer, dando a entender que en ella está naciendo la nueva Eva y que ella va a ser la madre de todos los creyentes. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Si por Adán y Eva nos vino el pecado al mundo, por Cristo y por María nos viene la salvación. Y a ella le encarga que asuma una maternidad espiritual de cada uno de los hijos de la Iglesia, de cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y la Virgen acepta ese encargo que el Señor le encomienda. Acepta convertirse en nuestra madre. Madre en el orden espiritual, pero madre al fin y al cabo. Y a nosotros nos sugiere que la acojamos como madre nuestra. Que le abramos el corazón y nos dejemos cuidar y proteger por ella en el orden espiritual. La Virgen Santísima no nos conocía aquel día, porque ella no es divina, sino que es humana como nosotros. Y sin embargo, la Virgen, en la medida que ha ido pasando el tiempo y los siglos en la historia, sí ha ido acogiendo a cada uno de nosotros como hijos suyos, como redimidos por Cristo. Y ella ejerce y ha ejercido esta maternidad con nosotros. Ha estado presente en todos los momentos de nuestra vida y de una forma muy discreta, como en las bodas de Caná de Galilea, sin llamar la atención ni querer ser protagonista. Ella ha sido el cauce por el cual el Señor nos ha hecho llegar todas sus gracias. La Virgen Santísima es nuestra Madre en el orden sacerdotal. Es precioso que, con toda sencillez y con inmenso dolor, ella a los pies de la cruz está acompañando a su Hijo Jesucristo. Ella está tomando la sangre de su Hijo. Y si Jesús había dicho de sí mismo, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy libremente, podemos ver en María, a los pies de la cruz, una actitud sacerdotal. Ella está como diciendo, nadie me quita a mi Hijo, soy yo quien os lo entrego y soy yo quien lo ofrezco libremente. María está aceptando la entrega de su Hijo en la cruz, sin rebelarse contra la voluntad de Dios, y está entregándose ella misma con Cristo. Hay una sintonía plena de corazones entre la Madre y el Hijo, y ella también se une a la ofrenda de Cristo al Padre. Esta actitud de la Virgen podemos compartirla nosotros. En cada misa estamos nosotros a los pies del altar, como la Virgen estuvo a los pies de la cruz. Y podemos aceptar la entrega de Cristo en la Eucaristía, que renueva su entrega del Calvario, y podemos unirnos a ese sacrificio redentor de Cristo, que se hace presente sobre la patena. Podemos así incorporarnos a la patena y decirle al Señor en cada misa, gracias por entregarte por mí, y yo quiero entregarme contigo. Quiero también que mi vida sea una ofrenda agradable a Dios Padre y que contribuya contigo a la salvación del mundo. En una cuarta intervención, el Señor dice en Marcos 16:34, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Naturalmente que el Padre no ha abandonado nunca a su Hijo Jesucristo. Jesús está rezando el Salmo 21 y es verdad que Él está viviendo interiormente un sufrimiento y una desolación espiritual que es parecido a ese sentimiento de abandono, pero sentimiento que no se ajusta, ¿verdad?, a la realidad de lo que está sucediendo. Dice el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su propio Hijo. Es decir, el Padre no es ajeno al sacrificio de Cristo, sino que si esta muerte de Cristo es cruenta y dolorosa para el Hijo,
es también de alguna forma dolorosa para el Padre. Es el Padre quien por amor nos ha entregado lo que más quiere, que es a su propio Hijo. Cuando en el Antiguo Testamento recordamos aquel pasaje precioso en el que Abraham está dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, ¿lo llamamos sacrificio de Isaac? Lo llamamos sacrificio de Abraham, porque el que sufre más, todavía más que el hijo, es en ese pasaje Abraham, el padre, que está dispuesto a perder a su propio hijo. De modo que el Padre no está abandonando al Hijo en la cruz, sino que es el amor del Padre y el amor del Hijo el que vemos en el Calvario. Todavía falta una persona de la Santísima Trinidad, a quien veremos enseguida, el Espíritu Santo que se nos da del Padre y del Hijo a través del corazón abierto de Jesucristo. Pero eso llega un poco después. Quinta palabra, en Juan 19:28, dice el Señor, tengo sed. Ciertamente debía estar seco, con una sed corporal tremenda el Señor en la cruz, después de la flagelación, de haber perdido tanta sangre, del sudor de cargar con la cruz por la vía dolorosa. Pero la sed de Cristo no es solo sed corporal, sed de los labios, de la lengua. Hay una sed más profunda, que es la sed del corazón, que es esa sed que el Señor tiene de salvar a todas las almas, que el Señor tiene de que acojamos su amor. Esa sed es como un anhelo profundo de que su amor sea acogido y de que su amor sea correspondido. Recordaréis que cuando el Señor en Juan 4 se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, Jesús comenzó diciéndole, tengo sed. Y cuando ella le responde en ese diálogo precioso, el Señor le dice, si conocieras quién te pide de beber, le pedirías tú a Él, y Él te daría un agua que calma tu sed, tu sed. ¿A qué sed se estaba refiriendo el Señor al hablar de la sed de aquella mujer samaritana? Esa mujer no había dicho que quisiera beber nada. Y probablemente si venía de su casa ya habría bebido todas las veces que hubiera querido agua de un vaso. Sin embargo, Jesús se dio cuenta de que esa mujer tenía una sed más profunda, la sed de ser verdaderamente amada, porque había conocido muchos hombres y ninguno seguramente la había tratado bien, la sed de que su vida tuviera sentido, la sed de que su corazón encontrara plenitud y alegría plenas, ¿verdad? Jesús aludió en aquel pasaje a una sed que no es la de los labios, sino la sed del alma de las personas plenamente insatisfechas que aún no han descubierto el amor verdadero. Por eso cuando en la cruz dice tengo sed, no nos aventuramos y decimos que el Señor está experimentando una sed más profunda que la sed de los labios. Madre Teresa de Calcuta deja escrito en sus libros que ella fundó las religiosas misioneras de la caridad porque insistentemente el Señor le decía en la oración, tengo sed, tengo sed. Y ella escucha este grito de Jesús y entiende que el Señor le está mostrando que tiene sed de llegar al corazón de todas las personas no amadas, que Él, Jesús, tiene sed de llegar al corazón de todos los corazones sedientos, y que Él, que es el agua viva, tiene sed de calmar nuestra sed. Y así entendió ella que el Señor le llamaba a una vocación preciosa, la vocación de llevar el amor de Jesucristo a los pobres más pobres del planeta. Esta expresión, por tanto, del Señor, tengo sed, tiene una gran profundidad y una gran importancia. Sexta palabra,
Juan 19:30 dice el Señor: todo está cumplido. Y así es ciertamente, el Señor ha hecho todo lo que podía hacer por nuestra salvación. Ha cumplido al pie de la letra la misión que el Padre le ha confiado. Se ha entregado hasta el extremo por amor. Y ahora llega ya, pues, al momento en el que después de enseñarnos muchas cosas, hacer muchos milagros, fundar la Iglesia, instituir los sacramentos, termina entregando hasta lo último de su vida, que es la última gota de su sangre. En Lucas 23:46 dice el Señor la última, la séptima de estas frases: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De modo que no es que Jesús se muere, sino que Jesús entrega la vida. No es que Jesús se le acaba la vida, sino que es que la da por amor. Y es también sorprendente que la primera palabra que le escuchamos a Jesús en su vida temporal sea una referencia a Dios Padre, y esta última frase que dice el Señor en su vida es una oración a Dios Padre. La primera palabra que conservamos del Señor en su vida es cuando, siendo niño, se pierde en el templo, la Virgen y San José lo encuentran y Él les dice: ¿no sabíais que debía dedicarme a las cosas de mi Padre? Este es el recuerdo más antiguo que tenemos de la voz de Jesús. Y la última palabra de Jesús es: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la vida del Señor es una oración. Toda la vida del Señor es una referencia al Padre. Como explicó muy bien el cardenal Ratzinger antes de ser papa, en un libro precioso que se llama Miremos al traspasado. Concluimos ya. Después de estas 7 palabras, el Señor entregó su espíritu y el soldado, para comprobar que estaba muerto, después de dar la puntilla a los otros 2 ladrones, quebrando sus rodillas, como Jesús estaba muerto y para cerciorarse de que fuera así, lo que hizo fue traspasar su costado con una lanza. Y dice San Juan: y al punto salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Con esta expresión San Juan nos está ayudando a entender que ese momento tiene una inmensa trascendencia. Es decir, que lo que sucedió en aquel instante es el momento quizá más decisivo de todo lo que él había visto en Cristo. El corazón de Cristo es el lugar donde reside su amor, sus afectos. Es el lugar en el que el cielo y la tierra se juntan, porque es corazón humano como el nuestro y corazón de Dios humanado. Y ese corazón se ha roto por nuestros pecados y de él mana el Espíritu Santo que se da sobre el mundo. Los profetas en el Antiguo Testamento habían anunciado que del templo saldría un río que haría fecunda toda la huerta y la vega. Ese templo es Cristo, y ese manantial es el que brota de su corazón. Y esa vega inmensa que se hace fructífera es la humanidad. Somos tú y yo. Nuestra vida puede dar mucho fruto gracias a que recibimos del corazón de Jesús su amor, que es agua que nos purifica y sangre que nos alimenta. Como el pelícano, cuando ya no tiene comida para dar a sus crías, se pica su propio pecho para darles de su propia sangre a sus crías, así el Señor nos ha dado de su propia sangre en la cruz. Y el corazón abierto de Cristo nos abre el acceso al Padre. En el templo de Jerusalén, y con esto concluyo, había un velo que separaba la zona en la que podía estar la gente de la zona, el Sancta Sanctorum, reservado exclusivamente para que una vez al año entrara el sumo sacerdote, porque allí es donde residía la gloria de Dios. Bueno, pues al morir Cristo, nos dicen los evangelios,
el velo del templo se rasgó. Y esto quiere decir que lo oculto de Dios, lo que estaba al otro lado de ese templo, lo que no era accesible a los hombres, lo que en Dios había de misterioso, de enigmático para nosotros, estaba fuera de nuestro alcance. Al abrirse de par en par el corazón de Jesucristo, se nos muestra. Dios nos ha mostrado toda su intimidad. Dios nos ha abierto los secretos de su corazón. Y Dios nos ha abierto el acceso para entrar en Cristo al misterio del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la humanidad de Cristo, en el corazón abierto de Cristo, tenemos acceso a Dios, uno y trino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.